Hoy vamos a hablar, por el estudio de hoy, titulado El respaldo divino. El respaldo divino. Y hay un versículo clave en Romanos 8:31. Vamos a abrir Romanos, por favor. Nuestras Biblias. Quiero que vayan al capítulo 8. Y ahí hay un versículo que comienza por una pregunta, el verso 31. Vamos a leerlo juntos. Romanos 8:31. ¿Están ahí? Muy bien, aquí hay unas Biblias, creo. Miren, aquí hay una Biblia, aquí hay otra Biblia, aquí hay 4 Biblias, 5 Biblias para los que no tengan y quieran tener. Aquí hay Biblia. Romanos 8:31, la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien. Ahí. Hermano, a todos los seres humanos nos gusta sentirnos respaldados, nos gusta sentirnos apoyados y saber que existen fuerzas mayores a nosotros que pueden darnos ayuda cuando nos enfrentamos a cualquier situación que no podemos manejar. Y esa es la razón por la cual se construye ese vínculo tan fuerte entre padres e hijos, porque los hijos se apoyan en los padres siempre que no pueden conseguir algo, siempre que no pueden. Incluso uno llega viejo y se sigue apoyando, si uno tiene todavía los papás, uno se sigue apoyando en ellos para que lo ayuden, o para que le guíen, o para que lo aconsejen, al menos. Uno sentir apoyo es algo muy importante, y en la pareja pasa lo mismo. Uno espera tener apoyo de su pareja cuando se enfrenta a situaciones que uno mismo no puede manejar. Uno anhela esa sensación. Y la gente en el mundo anhela esa sensación. Y la empiezan a construir cimientos en los cuales apoyarse y empiezan a sentir el respaldo de pronto del dinero, de saber que tienen una cuenta de banco con una platica allí, que cualquier cosa ellos echan mano de ahí, sentirse respaldados en ellos, ¿no? Hay gente que siente su respaldo en tener un arma de fuego. Hay gente que se siente valiente porque yo aquí tengo, que compran un revólver y lo tienen ahí en la mesa de noche, y cualquier cosa que me vengan a buscar problemas, yo aquí tengo mi respaldo, aquí tengo mi ayuda para defenderme. Gente que siente respaldo allí. Hay gente que se siente respaldada de un colectivo al cual pertenece, ¿no? Entonces son de, yo no sé, yo soy de otra época, ¿no? Que tal cosa, yo era de esa época, pero hay gente que usted lo ve que los seres humanos son gregarios y les gusta tener apoyo de un grupo en particular y sentir que pertenecen a un grupo particular y sentir que ese grupo los va a respaldar en caso de que ellos necesiten ayuda. Eso es un asunto muy natural de los seres humanos. Nos gusta sentir respaldo, nos gusta sentir respaldo. Sin embargo, cuando uno conoce al Señor, uno comienza a darse cuenta que las confianzas por fuera de Jesucristo son vanas. Que cualquier respaldo que uno tenga y cualquier confianza que uno tenga en algo fuera de Dios es vano. Y comienza Dios a convertirse en la esperanza del creyente tanto para esta vida como para la vida venidera. Y hoy vamos a estudiar acerca del respaldo que Dios ofrece al creyente. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de entender por qué debemos descansar en Dios. Y por qué es necesario aprender a descansar en Dios. Porque aunque tengamos una Biblia en la mano y aunque tengamos decimos tener una relación con Dios, muchas veces vivimos nuestras vidas sin apoyarnos en Él y sin entender qué tan grande es el respaldo de Dios para nosotros. Y por eso vamos a estudiar Romanos 8. Allí Romanos 8, desde el 28 al 39 vamos a estudiar hoy. Y vamos a hablar de el respaldo de Dios. El creyente tiene el respaldo de Dios. Y hay 3 razones grandes que vamos a desglosar hoy por las cuales el creyente tiene el respaldo de Dios. La primera razón por la cual el creyente tiene el respaldo de Dios es por el propósito divino. El propósito divino, eso es lo primero. El propósito que Dios tiene con nosotros es la primera razón por la cual nosotros tenemos el respaldo de Dios. Lo primero es Romanos 8:28. Allí la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Y luego dice, aclara, esto es a los que conforme a su propósito, oiga, conforme a su propósito, son llamados. Así que hay un propósito que se cumple en nosotros y eso nos da respaldo. Porque aquí dice, vean, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Pues de alguna manera nos desglosa y nos dice, pues aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados o son llamados. Así que es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios incluye la benignidad para nosotros. El propósito de Dios incluye la benignidad para nosotros. La benignidad. La palabra benigno significa que es bueno en esencia. Viene precisamente una palabra que se desglosa del latín, significa nacido bueno, benigno. Entonces, la idea de la benignidad significa que es bueno en esencia y que por lo tanto todo su efecto sobre las demás cosas siempre es bueno. Y la naturaleza bondadosa de Dios es hoy en día por sus detractores, los detractores de la fe, puesta constantemente en duda. Uno puede escuchar muchas personas intentando justificar que Dios no es bueno, que Dios no es bueno. ¿Con qué filosofía? Pues con la misma filosofía que Satanás le dijo a Eva, no morirás, sino que Dios es un costal de mentiras, te quiere mentir, te quiere engañar. Dios tiene una doble intención con eso de no dejarte comer del árbol, dijo Satanás a Eva, y la misma filosofía con la cual Satanás mintió a Eva, diciéndole que Dios era un mentiroso, un egoísta, que por eso no quería que ella y Adán comieran del fruto, es la misma filosofía con la cual los hombres de este tiempo acusan a Dios de ser malo, de ser cruel, de ser mentiroso. Y usted se va a encontrar constantemente con gente que piensa y habla así. Pero nosotros tenemos una guía más segura que la mente, que lo que uno pueda filosofar, que lo que uno pueda analizar, o que lo que uno pueda pensar. Y la guía más segura es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, dice las Escrituras. Y las Escrituras nos revelan cuál es la naturaleza real de Dios, la que el mundo y el pecado intentan ocultar. Y la naturaleza de Dios es que Dios es veraz. O sea, que siempre dice la verdad, no puede mentir. La Biblia nos dice que Dios es fiel. Y es su naturaleza, de tal manera que no puede ser infiel. No puede negarse a sí mismo en ese sentido. Y también la Biblia nos revela que Dios es bueno, que Dios es benigno, que es lo que estamos hablando aquí. Y que por lo tanto, su propósito para con nosotros siempre es bueno, aunque no logremos entender las circunstancias que nos rodean. Salmo 34:8. Salmo 34:8, quiero que una mujer me haga el favor de leerlo fuerte. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Muy bien, gracias. Y entonces aquí nos habla de la naturaleza de Dios benigna. Su propósito para los que le aman, su propósito para los que en él confían, también es bueno. Y dice, usa dos términos, gustad y ver. Saboread y mirad que Dios es bueno. Que Dios es bueno, que se puede experimentar la bondad de Dios. Su propósito para los que le aman, su propósito para los que en él confían, es bueno también. Pero eso no incluye en ningún momento la posibilidad de que exista problemas. Y no excluye en ningún momento la posibilidad de que haya dificultades. El cumplimiento del propósito de Dios para con nosotros en cada experiencia que vivimos, en cada problema que vivimos en este mundo, en cada dificultad que afrontamos en este mundo, no es sino moldear nuestras vidas. Y ustedes saben, todos los que alguna vez han experimentado por ejemplo, coger un palo y darle una forma, con un cuchillo, con una herramienta, todos los que han experimentado alguna vez hacer unas figuras con barro, ustedes pronto, los que les ha gustado la alfarería o han hecho eso en el colegio, no sé, los que han experimentado lo que es tallar, lo que es moldear, lo que es dar la forma, ustedes saben que muchas veces hay que aplicar fuerza en algunos lugares para dar la forma que uno necesita. Y más cuando, por ejemplo, cuando uno trabaja con barro y el barro se comienza a poner algo duro, entonces ya no es igual de fácil darle la forma, ya toca hacer algo más de fuerza. Incluso hay herramientas, ¿no? Hay algunos cuchillitos, algunas herramientas
que mientras el torno gira, el alfarero le mete ese cuchillo y empieza a cortar de la masa todo lo que nos sirve. Todo lo que nos sirve. Y ya sabemos que la Biblia habla mucho de esa figura, que nosotros somos la masa en manos del alfarero eterno. Y el alfarero tiene que hacer lo que es necesario hacer en nuestra vida para moldearnos. El creyente no se puede dejar engañar por este mundo donde se piensa como lo haría Satanás, ¿no? Hay que librarse, hay que liberar nuestros sentidos, hay que empezar a ver más allá de lo que el mundo ve, hay que empezar a saborear más allá de lo que el mundo ve, hay que empezar a gustar y ver cuán bueno es Jehová y qué tan privilegiado es la persona que logra poner su confianza en él, porque eso es lo que nos dice el Salmo. Gustad es una orden, ver es otra orden, gustad y ver que es bueno Jehová y que es dichoso, que es privilegiado la persona que logra depositar su confianza en Dios. Y lo primero que nos dice ese versículo, el verso 28, es que Dios es benigno, que Dios es bueno, que su propósito para nosotros es bueno, en definitiva. Lo segundo, por lo cual el propósito divino, el primer principio por lo cual tenemos el apoyo de Dios, el respaldo de Dios, es por su predestinación para nosotros. No solamente su benignidad para nosotros, sino su predestinación para nosotros. El verso 29, alguien que me lo lea fuerte, por favor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, este pasaje describe de manera resumida el propósito eterno de Dios. ¿Qué quiere Dios en la eternidad para nosotros? ¿A dónde nos conduce cada circunstancia que experimentamos? Porque el primero nos dice, vean, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero nosotros aquí experimentamos un montón de cosas que las vemos como malas, las vemos malas, enfermedades, dificultades económicas, problemas sociales, problemas en las relaciones interpersonales, etcétera, una serie de dificultades que tenemos que afrontar en la vida, de problemas, de fracasos, de frustraciones que tenemos que afrontar. Y decimos, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y Dios permite que a mí me pasen todas estas cosas? Y entonces encontramos aquí que existe un concepto, y el concepto de la predestinación. El concepto de la predestinación. Y es que cada circunstancia que el creyente vive en su vida le marca el rumbo hacia un destino determinado. Hacia un destino determinado. ¿Cómo es el asunto de la predestinación? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, no aparece aquí. Usted lo puede buscar. Y ahí nos habla que la predestinación es en base a la presciencia de Dios. Que fuimos predestinados conforme a la presciencia o según la presciencia de Dios. La palabra presciencia significa el previo conocimiento que Dios tiene de nosotros. Lo que quiere decir que Dios nos conoce desde antes, en otras palabras. Que Dios conoce todo de nosotros, incluyendo nuestros fracasos, nuestras tendencias pecaminosas, nuestra falla, todo lo conoce desde antes. Hay un previo conocimiento de Dios acerca de cada uno de nosotros. Dios nos conocía antes incluso que nosotros a Él, incluso antes de nuestra existencia terrenal. ¿Y por qué sabemos que Dios tiene una presciencia del creyente incluso antes de nuestra existencia terrenal? Porque Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, que sí aparece aquí, y los varones me van a ayudar a leer. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, mientras las mujeres buscan Filipenses 1, 6. 1, 2. 1, 2. En 1 Pedro 1, 2 dice, miren, la elección es conforme a la presciencia de Dios. O sea, Dios lo conoce a usted mucho antes de que usted creyera conocerlo a Él. Antes de que usted supiera que existió un Dios, antes de que usted supiera cualquier cosa en este mundo, ya Dios lo conocía a usted. Y conocía toda su vida y conocía absolutamente todo de usted. Y en eso se basa el propósito de la predestinación. Y entonces en Efesios 1, 4 al 5 nos habla de que esa predestinación o de que esa elección de Dios es incluso antes de la existencia del mundo terrenal. Y ya eso, ¡pum!, explota la cabeza de la persona. ¿Cómo es posible que Dios me conozca a mí antes incluso de crear esta tierra? Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, leen los varones a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en Cristo Jesús, Dios nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Entonces nos habla del destino. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y nos escogió en amor. Porque nos amó. Y no es un amor porque nosotros hayamos hecho algo, porque si nos amaron antes de la fundación del mundo, pues ya sabemos que no habíamos hecho nada. Un amor inmerecido, por eso hablamos de gracia, de un don o de un regalo inmerecido. Nos amó y nos predestinó, y nos vuelve y nos habla del mismo término, nos habla de predestinación. Y el verso de Romanos 8:29 nos dice que fuimos predestinados para tener la misma imagen de Jesucristo y que fuimos predestinados para ser hermanos. Oigan, todos hermanos de Jesús. Pero aquí nos dice, una vez más, que nos predestinaron para ser, ahora en Efesios 1:4, ¿qué? Para ser en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Oiga, adoptados. Para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y todo según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, solamente porque Él quiso. Sin que nosotros hiciéramos absolutamente nada, la predestinación es el ser adoptados hijos de Dios. Y es un destino que Dios tiene marcado para nosotros. Y entonces ya entendemos un poco más. Allá nos dice, vean, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo es posible que las cosas malas me ayuden a bien? Bueno, porque usted ya tiene un destino. Y Dios se va a encargar de que usted llegue a ese destino. Y cuando usted quiera, como salirse de allí, pues Dios se va a encargar de hacer lo necesario para que usted llegue a ese destino. No hay manera de que el creyente no llegue al destino que Dios le ha puesto. No hay ninguna manera para que el creyente deje de llegar al destino marcado por Dios. Eso nos habla de la predestinación. Nos habla de marcar un destino previo para algo o para alguien. En este caso, el destino que Dios nos ha marcado es tener la misma imagen de Jesucristo y es hacernos uno de sus hijos. Y entonces, si yo analizo, pues si usted analiza, ¿cuál es su destino? Y lo podemos resumir en dos cosas. El destino suyo es ser como Jesucristo. Y el destino suyo es ser un hijo de Dios por la eternidad. Pues caramba, el trabajo que hay que hacer para que yo llegue a ser como Jesucristo es muchísimo. Es muchísimo el trabajo que hay que hacer. Entonces no es raro que haya muchas cosas por corregir para poder llevarnos allá y que en ese proceso haya mucho que aprender y que en ese proceso haya mucho que transformar y que en ese proceso Dios tenga que usar muchas herramientas. Como dice Efesios 4:11-13, dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser como un varón perfecto. De cuánto trabajo hay que hacer para que nosotros lleguemos a ser como Jesucristo. Y ustedes, aquí hay creyentes que tienen de pronto unos días, aquí hay creyentes, hay personas que ni siquiera son creyentes, pero vienen aquí porque les gusta escuchar. Aquí hay personas que ya tienen en la fe 5 o 10 años, aquí hay personas que tenemos en la fe más de 20 años, y sin embargo cada uno puede analizar cuánto le falta a Dios para llevarme a mí a ser como Jesús. Y hay veces que uno piensa, no, pues yo como que eché todo el trabajo para atrás, todo lo que había hecho Dios lo terminé de echar para atrás. Y uno se siente tan imperfecto y se siente tan faltante para llegar a ser como Cristo. Pero el asunto es que el trabajo no lo hace usted. Es el propósito divino. Él se va a encargar de terminar el trabajo. Él se va a encargar de cumplir el propósito que tiene en nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí.
Filipenses 1:6. Lo leen las damas. A la cuenta del 3. 1, 2, 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadido, convencido de esto. El Señor comenzó en nosotros algo. Él comenzó en nosotros algo. ¿Por qué lo comenzó en mí? No sabemos. Me gusta aquel himno que dice, no sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. No sé. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, pero yo sé en quién he creído, que es poderoso para salvar. Para salvarme. Un himno maravilloso. Porque explica la condición de un creyente que se analiza y dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios tiene un propósito conmigo si hay tantas personas mejores en el mundo? ¿Por qué a mí? No. Insondable es el pensamiento de Dios en cuanto a esto. Pero hay un propósito, hay una predestinación, hay una elección y Dios hará lo necesario para no dejarnos salir del camino que Él nos ha trazado y para llevarnos hasta el final de la carrera que Él nos ha puesto. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. No va a dejar las obras a la mitad. Yo soy un hombre inconstante, a veces de doble ánimo, inconstante en los caminos. Comienzo entonces a pintar un cuadro, cuando voy a la mitad una pincelada me quedo como torcida y ahí quedó el cuadro, 4 o 5 meses tirado y no lo terminé. Y así son todas las cosas. Y yo sé que aquí hay muchos inconstantes, ¿no? ¿Cuántos han comenzado en gimnasio a hacer dieta y ahí estamos esperando a ver cuándo vuelven a traer empanadas? ¿Verdad? Ahí se nos olvidó que teníamos un propósito. A Dios no. Dios no comienza una cosa y la deja a medias. Estamos convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la dejará perfecta, la dejará completa. Que le falta mucho en mí, sí, pero Él la terminará. Él se encargará de terminar la obra, porque es su propósito terminar esa obra en nosotros. Y tenemos en este punto un tercer acto. Perdón. Sí. Me queda una pregunta. Lo que tú estás diciendo es así. Dios tiene un propósito, una predestinación, como no sé. Pero ¿qué pasa con nosotros que, como tú dices, somos tan inconstantes todos? Dios tiene un propósito divino, un plan para mi vida, pero yo soy desobediente y me voy por otro camino. Es como uno en la vida escolar, ¿no? Uno recibe sus 40, 45 estudiantes y el propósito mío es llevar a los chicos a que se promuevan al grado siguiente, pero pues eso no ocurre porque hay pereza, hay desobediencia, hay de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese propósito divino? O sea, no lo digo en la salvación porque yo soy salva, porque Dios me lo prometió, yo estoy segura de eso. Sí. Pero ese propósito, no sé si a lo que tú te refieres es un propósito terrenal, No, de una vida de fe. El propósito ya está establecido, porque el propósito de la predestinación, según lo que acabamos de leer en el texto bíblico, es ser adoptados hijos de Dios y ser semejantes a Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Claro. Entonces, ¿qué hace Dios para llevarnos allá? Pues Él lo hace todo. Porque Él pone a Jesucristo en la cruz, Él derrama su sangre por nosotros, Él paga el precio completo y Él no solamente se encarga de lo que estamos viendo aquí, se encarga de lo futuro también en la cruz. Entonces, como todo está hecho por Jesucristo, yo ni le quito ni le pongo a la obra. Ya todo lo hizo Jesucristo. Si la obra dependiera en un fragmento de mi capacidad para obedecer a Dios, entonces ya yo había echado la salvación por el caño. Pero como la obra es completamente divina, pues yo no le puedo poner ni le puedo quitar. Ahora, si el propósito de Dios es llevarme allá, el proceso de perfeccionamiento Él lo va a hacer allá, pero lo comienza acá. ¿Y cómo comienza el perfeccionamiento de Dios acá? Pues a través de su disciplina. La disciplina de Dios viene sobre aquel que comienza a ser terco, a salirse del camino que el Señor. Y como la mamá que sale a pelear con los muchachos del barrio, pero a los únicos que regaña y mete a la casa son a los de ella y a los demás, ellos verán, pero los míos no. Los míos no van a reventar los vidrios de todo el barrio. Entonces, esa mamá que corre, lo mismo el Señor con su disciplina.
El Señor al que ama disciplina. Todo aquel que recibe por hijo lo corrige. ¿Por qué? Porque a él es que yo voy a perfeccionar. Entonces yo corrijo a mi hijo, no es a mi hijo, pero allá está con ganas de que lo corrijo, está mirando para atrás. Pero él está en sí, ¿verdad? Él está allá. A mí me interesa el perfeccionamiento de mi hijo. Y en él pongo mi esfuerzo para perfeccionarlo. Y eso incluye corregirle. Pero jamás dejará de ser mi hijo. Porque no sea perfecto. Y nosotros es lo mismo, exactamente con Dios. Porque la condición de hijos de Dios es un propósito eterno. Y eso hace que mis caídas de pecado, y mis fracasos, y mis fallas como creyente, sean parte de un propósito eterno de Dios. Eso no quiere decir que la culpa de mi pecado sea de Dios. Eso quiere decir que la gracia de Dios es tan abundante que convierte mis pecados en parte de su proyecto eterno para conmigo. No sé si respondo. ¿Está bien? Y eso es lo importante. Y decíamos entonces que su propósito, el propósito del Señor, es para salvación. La salvación de nosotros. Y entonces ya tenemos ahí tres cositas, ¿verdad? El propósito de Dios, primero, la benignidad de Dios para nosotros. El propósito de Dios es su predestinación para nosotros. Y el propósito de Dios es su salvación para nosotros. Y volvemos a Romanos 8, pero esta vez miramos el verso 30. Y ahí nos dice las Sagradas Escrituras, lo leo a favor de todos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, esto es un versículo impresionante en la Biblia. Es un versículo impresionante en la Biblia. Les voy a decir por qué. Porque cada una de las cosas, de las obras que están hechas aquí, están en pasado. Y eso es impresionante. ¿Verdad? Nos dice y a los que predestinan. Nos dice a los que predestinan. Hermano, los tiempos, los modos, las palabras de las Escrituras son precisas. Y por eso estudiamos a través de una Reina Valera. ¿Por qué? Porque su traducción es textual o intenta ser textual. Es decir, intenta que los verbos que están en pasado se mantengan en pasado. Que las palabras sean lo más cercanas al recepto, a lo que sea recibido por tradición. Que muchas Biblias que son más cómodas de leer no tienen, porque son paráfrasis. No, esta es muy precisa y sirve para estudiar por eso. Por eso la usamos en esta iglesia. Y entonces qué interesante porque predestinó está en pasado. Y llamó también está en pasado. Y justificó está en pasado. Pero no solamente eso, sino que lo impresionante es que glorificó también está en pasado. El Señor nos ha llamado, y nos ha llamado a través del Evangelio, nos ha llamado a obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El que haya buscado 1 de Pedro 1:2, que ya lo nombré, se da cuenta que dice ahí que la presencia de Dios, que la predestinación, la elección, es precisamente para ser llamados y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y también por la fe que depositamos en Jesucristo, hemos sido declarados justos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Entonces la justificación viene por la fe que hemos depositado en Jesucristo. Ahí tenemos la predestinación, el llamado y la justificación. Y los que creemos en Cristo en este momento, pues tenemos eso ya. Nos han llamado, ¿sí? Sabemos por las Escrituras que nos han predestinado, pero sabemos también por la palabra del Señor que al depositar nuestra confianza en Cristo, nos hemos declarado, o Dios nos ha declarado justos, o sea, nos ha justificado. Y hasta ahí están los primeros tres verbos. Nos predestinó, nos llamó y nos justificó. Solo queda en nosotros, en este momento del tiempo en el que estamos, nosotros estamos en una línea de tiempo. Dios no. Dios es atemporal. Entonces, así como usted dibuja una línea en el tablero, ¿sí? Nosotros los seres humanos estamos parados en esa línea. Tenemos un pasado. Nos proyectamos hacia un futuro. El tiempo existe para nosotros en la dimensión de este universo, pero Dios, creador del universo, no está sujeto a las leyes del universo, porque ningún creador de un sistema está sujeto al sistema. El sistema es una creación de él. Así que el tiempo rige para nosotros las criaturas, pero no rige para Dios, que es el creador. Por lo tanto, Dios es atemporal. Y por lo tanto, cuando Dios mira al creyente, ve una obra terminada. Como cuando usted hace una línea, usted la ve completa, usted la ve terminada.
Así que Dios, al ser atemporal, Él habla de una obra que ya terminó, de una obra que ya completó, de una obra que Él ya dibujó en usted. Y Él por eso aquí dice, a eso también glorificó. A eso también glorificó. La glorificación, el cumplimiento de la glorificación ya fue pagado en la cruz. Uno va y paga por un servicio, cualquiera que sea. Alguno tiene plata y pagó un crucero. En ese crucero dice, usted hoy está pagando por montarse aquí, bajarse un ratico allá, viajar acá y volver acá, ¿verdad? Eso es los cruceros. Uno le venden un viaje y le dice, usted va a pagar esto ya, todo. Ya está hecho absolutamente todo. Está pagado todo. Cuando Cristo pagó en la cruz, no solamente pagó por su justificación, no solamente logró la propiciación de Dios hacia nosotros, sino que también pagó la glorificación del creyente. La glorificación del creyente, eso viene en un combo completo, de tal manera que si usted puede decir, yo soy salvo, usted puede decir con la misma seguridad, yo seré glorificado. Porque el pago fue hecho completo. Y hay un versículo bonito, en un libro cortito, que tiene un solo capítulo, pero que es un libro genial. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, 24 y 25. Judas capítulo 1, 24 y 25. Leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El propósito de la salvación. Usted puede tener un propósito, pero si no tiene el poder de cumplir ese propósito, pues ahí quedó, en un buen propósito. Como cuando uno hace los propósitos del año nuevo. ¿Cuántos han hecho ese ejercicio alguna vez en la vida? Cuando está 1 de enero y dice, este año sí voy a ahorrar. Este año voy a ahorrar, este año sí voy a leer la Biblia completa, voy a hacer esto. Y uno hace un poco de propósito. Uno es una lumbrera, 1 de enero, una cosa impresionante. Uno dice, este hombre es impresionante. Por ahí el 3 de febrero ya uno se da cuenta que no va a cumplir, ¿no? Uno intenta hacer algo medio bueno, pero no cumplió. Porque los propósitos están ahí, pero el poder para cumplir esos propósitos no está ahí. Y ese es el problema. Pero el asunto con Dios es que Dios tiene un propósito. Y no solamente tiene un propósito, sino que tiene el poder para llevar a cabo el propósito que tiene para con nosotros. Y dice aquí, aquel que es poderoso. Poderoso es nuestro Dios, dice el canto. Él sana, Él salva. Poderoso nuestro Dios, bautiza y viene. Poderoso. Ese canto no lo conocen. Pues sí. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, hay una generación que no ha escuchado eso. Hermanos de la alabanza, poderoso es nuestro Dios para una próxima oportunidad. Ahí tenemos ese principio. Aquel que es poderoso. ¿Para qué es poderoso Dios? Duro, otra vez. ¿Para qué? Para guardaros sin caída. ¿Sabe quién nos puede guardar de nuestro propio pecado? Hay una respuesta para lo que preguntaba Lindell, que es una pregunta muy importante. Dios es tan poderoso que cuando nosotros vencemos la tentación, que cuando yo salgo victorioso entre la tentación, tengo que acordarme de quién lo hizo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dios es quien nos guarda, incluso de nosotros mismos nos guarda Dios. Y no solamente es poderoso para guardarme sin caída aquí en el mundo, en esta vida, sino que es poderoso, ¿para qué? Para presentarme sin mancha, ¿dónde? O sea que usted y yo vamos a ser presentados, ¿dónde? Delante de la gloria de Dios. Los que están conmigo estudiando el día martes,
Estamos estudiando Ezequiel, ¿verdad? Y estamos estudiando lo impresionante que es la Shekinah o la gloria de Dios. Y cómo Ezequiel, cuando veía la gloria de Dios, caía y no tenía ni siquiera fuerzas para levantar su cabeza y mirar a Dios. Y era Dios quien le daba la fuerza y lo levantaba y lo ponía de pie y lo hacía mirar la gloria de Dios y hablar con él. El poder para presentarnos delante de su gloria. No asustados, no listos, sino delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren verle la cara a Jesús? Amén. Amén. Qué rico verle la cara al Señor. ¿Y cuántos les da miedito? Amén. Amén. A mí también. Claro. Claro, ¿sabe por qué? Porque sabemos que no somos lo que Él espera muchas veces. Pero entonces nos acordamos de que Él es poderoso para presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Entonces yo sé que el día que a mí me toque ver la gloria de Dios, el que pondrá esa alegría en mi corazón de terminar la carrera, el que pondrá esa alegría en mi corazón de haber guardado la fe, es el Señor. Porque la obra de guardarme hasta ese día es el Señor. Yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, dice la Biblia. Él nos llevará hasta allá. Y por eso esta parte se parece tanto a Apocalipsis. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Al Cordero y al que está en el trono, a él será la gloria, la honra, la majestad. ¿Por qué? Porque Él nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, dice la Biblia. Allá vimos ese cuadro en Apocalipsis, de los 24 ancianos, de los seres vivientes, entregando su gloria y diciendo, esta es la razón por la cual merece Dios toda la gloria, merece Dios todo el honor, merece Dios ser adorado porque Él nos ha redimido. Porque Él nos ha traído o nos lleva desde este mundo hasta su presencia. Hasta su presencia. Nosotros, como dijo Job, con nuestros ojos hemos de ver a Dios. Nuestros ojos lo verán, no otros. Aunque nuestro corazón en este momento desfallezca, aunque tengamos que lidiar con el pecado en nuestras vidas ahora, aunque no seamos en este momento, nos miremos al espejo y digamos, nos parecemos a cualquier cosa menos a Jesucristo. Y sin embargo, Él nos va a llevar allá. Y la gloria es de Él, la honra es de Él, la perfección es de Él. Y por eso la primera razón que podemos decir, por la cual tenemos el respaldo de Dios, es por el propósito que Él tiene con nosotros. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dios es poderoso para cumplir su propósito de santificarnos, su propósito de glorificarnos. Y por eso ese texto de Romanos está en pasado, porque ya está hecho, porque ya está terminado. ¿Sabe cuándo se hizo? El Señor dijo, consumado es. Consumado es. Allí, en ese momento, la obra de la salvación fue terminada y nosotros podemos decir que ya somos salvos. Porque Cristo hizo lo necesario. El Señor tiene el poder para cumplir su propósito en nosotros. Hoy vamos a terminar acá. Pero no hemos terminado, vamos a estudiar todo Romanos. Así que, con el favor de Dios, en 15 días continuamos estudiando la palabra del Señor. En 15. Soberano